Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase, ya la clase 3 de Teología del Evangelismo. Y hoy vamos a estudiar un tema muy importante, ya que es uno de las, diría, fundamentos del evangelismo, que es la predicación. La semana pasada estuvimos viendo lo que es la predicación en la calle, técnicas, texts, cómo introducirse a alguna persona, cómo poder llegar hacia esa persona para poder llevarle el mensaje. Pero esta vez vamos a estudiar primeramente lo que es la predicación y también el tipo de predicaciones que existen. Sí, porque existen tipos de predicaciones. Estamos muy divididos, o estamos muy, diría, acostumbrados a hacer las cosas quizás de una manera un poco desorganizada, ¿no? O algunas personas están acostumbradas a eso. Pero nosotros no, nosotros tenemos que organizarnos. Nosotros tenemos que no llevar el evangelio de una forma desorganizada. Dios es un Dios de orden y tenemos que llevar esa gran responsabilidad organizadamente. Para ello, vamos a empezar a estudiar este tipo de predicaciones y qué es en realidad una predicación. Bueno, vamos a ello. Pero como siempre, primero vamos a hablar de la palabra. Y si vemos en 2 Timoteo 4, 2 dice así: predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Eso lo pueden encontrar. Invito a que mediten en esta palabra de 2 Timoteo, de 2 Timoteo 4:2. Ok, ahora, ¿qué es predicar? Primero que tenemos que hacernos la pregunta. ¿Qué es predicar? Predicar es el proclamar, anunciar y declarar una palabra de Dios. Presentar públicamente la buena noticia o entregar un discurso religioso relacionado directa o indirectamente con un texto de la Escritura. Eso es predicar, llevar la palabra de Dios de una forma directa o quizás de una forma indirecta, pero llevarla. Ahora, hay muchos tipos de mensajes y muchas maneras, diría, de clasificar o clasificarlo, los que son las predicaciones. Aunque últimamente ya poco se usan este tipo de clasificaciones, debido a que todos los predicadores o la mayoría de los predicadores deben de estar preparados para usar cualquier tipo de predicación y a la vez, todos los medios posibles. Sin embargo, debemos esforzarnos un poco por aprender este tipo de predicación. Aunque, como le dije, hay mucha improvisación, ¿no? En la predicación, en predicar. Y no debería de ser así. Debemos tener un pequeño conocimiento del tipo de predicación que existe. Porque de esa manera nosotros vamos a saber en qué, o qué tipo debo de aplicar a el momento adecuado cuando vaya a predicar. Ahora, vamos a ver los tipos de predicaciones que existen. O sea, ¿qué tipo de predicación existe? ¿En realidad hay una sola predicación o hay varias? Bueno, vamos a ver cuáles son. Primero tenemos la predicación textual. La predicación textual. ¿Y qué realmente es la predicación textual? Bueno, es aquella en las cuales las principales divisiones del bosquejo de la predicación se deriva de un texto. O sea, es la textual. Se deriva de un texto
en breves pasajes de la escritura, ya sea que se utilice un versículo de la escritura o tres versículos. La idea es que la idea principal, la idea principal es dividir en un bosquejo el texto que vas a predicar. Obviamente el texto y todo viene de la Biblia, ¿no? Pero hay que desarrollar posteriormente, o anteriormente, perdón, antes de ir a la predicación. Les recomiendo para la predicación textual siempre tener como una especie de guía de cuando van a predicar o van a hacer una predicación textual, ya tener esa guía como un soporte de, de cada uno de los versículos, de los pasajes que vayan a predicar. También tenemos la predicación temática, ¿no? ¿Qué es la predicación temática en sí? Bueno, se puede definir como el desarrollo de ideas, ¿no? Es el mensaje el cual, temática, es el mensaje en el cual las principales o las principales divisiones del bosquejo se derivan del tema. Por ejemplo, si vas a hablar en este caso, un ejemplo, el pecado, ustedes analizan, cuando es temático, analizan todos los versículos los cuales hablan del pecado. O sea, se requiere una amplia exploración bíblica con el objeto de definir su origen, su causa, su evolución, sus consecuencias. En fin, en este tipo de predicación se habla acerca de un tema con el objetivo de que los oyentes, en este caso el que te va a oír en sí, tome conciencia de la importancia del mismo. O sea, si vas a hablar de un tema, no es igual que el textual, que tienes varios varios textos ya clasificados y vas a hablar en general. No es igual la predicación temática, porque ya tú tienes un tema, como le dije, del pecado, y ese tema lo voy a investigar profundamente en la Biblia. ¿En cuáles versículos se habla del pecado? Las consecuencias, el origen, para eh, cómo no caer en él, y cada una de las cosas y las consecuencias que trae el pecado. Pero todo en basamientos bíblicos, en pasajes bíblicos. También tenemos la predicación biográfica. ¿Y qué es esto? Bueno, la biografía toma su base en una persona de la Biblia. En una persona de la Biblia. Esta persona se buscan los aspectos positivos, los aspectos positivos y negativos, que en principio espirituales o los principios espirituales aplican a su existencia. Y de acuerdo a él, a ese personaje biográfico, de esa persona que vas a estudiar o que vas a presentar en tu predicación, ahí ejemplarizas lo que tú vas a transmitir en tu predicación. Tendríamos que, en la biografía, tendríamos que buscar, que hay muchísimos personajes bíblicos, aunque el principal, obviamente, es Jesucristo. Y bueno, ahí pueden haber los aspectos de cada uno de su vida y cómo en ese ejemplo de persona pueden llevar su predicación a esa persona o a ese oyente, que puede ser una o varias personas. También tenemos la predicación ocasional. ¿Y qué es esa predicación ocasional? Bueno, es la que se predica con motivo de un acontecimiento particular en la iglesia, ya sea un evento, matrimonio, bautismo, funeral o cualquier otro evento especial. Es necesario que realmente que todo aquel que predica la palabra de Dios esté preparado para predicar este tipo de mensajes, dado que en realidad no sabemos siempre que cuando se puede presentar un evento dentro de la congregación y tendrías que
predicar sobre ese asunto. Cuando se requiere ese mensaje, bueno, ya lo tienes ya cubierto. Y por último tenemos la predicación expositiva. ¿Y qué es esta predicación expositiva? Bueno, es aquella en la que se interpreta una porción de la escritura expositiva. O sea, a diferencia de la predicación textual, que son varias pasajes, versículos, la predicación textual, que es la que son varios, aquí se utiliza una o hasta 3 versículos como máximo para la predicación expositiva. Hasta 3 máximo. No puedes tener, como la textual, tienes varias, no. Hasta 3 máximo. La predicación expositiva es la que comentas un mensaje de la Biblia más extenso. Básicamente consiste en una exposición de una cierta parte de la escritura. Este es un estilo, diría, más enriquecedor para la iglesia, dado que en sí el predicador no fuerza un versículo para que diga lo que él quiere, sino que toma con naturalidad cada una de las ideas y puntos que va surgiendo en cada versículo. Este es, diría para mi parecer, ¿no? La manera más eficaz del predicador o de predicar la palabra, debido a que por encima de todos los demás tipos de predicaciones, es el más que llega a producir, llega a la congregación, porque va directamente de la palabra. Es, diría, meditando dentro de lo que es la palabra. Meditas dentro de la palabra y dentro de esa palabra que sea ese máximo que tenga relación también, ¿no? Si vas a hablar, ejemplo, del pecado, volviendo al ejemplo, que esos 3 versículos también hablen de pecado, de mayor a menor o menor a mayor, de consecuencias, puede ser consecuencias, puede ser causas, puede ser origen, cualquier que sea iguales y diferentes a la vez. ¿Y por qué digo iguales y diferentes? Porque tienen el mismo tema, pero diferente contexto, que se puedan interpretar de una manera. Y que cada uno tenga su, diría, sus temas en sí. O sea, si va a haber pecado, pero el pecado del origen, el pecado de las consecuencias, el pecado, cómo evitarlo. Entonces ahí está hablando inmediatamente del pecado, pero de temas del mismo tema, pero de diferentes contextos. Realmente esa exposición es positiva, la predicación es positiva, como le comenté, es la más que llega a la audiencia porque se identifica también. Porque posiblemente estás hablando, estás predicando dentro de tus hermanos, hermanas, y ya estás predicando, o predicando en un grupo, un grupo, en la calle, ¿no? O en tu casa, o X, y ellos se sienten identificados porque quizás los que te están escuchando, si han leído ese versículo y no lo han entendido, o quizás lo entienden de su manera, y si tú se lo puedes transmitir y meditar en lo que es el versículo, ellos lo absorben mucho mejor. Entonces, hoy vimos en esta clase el tipo de predicación y lo que es la predicación. Vamos a ir profundizando en lo que es la predicación, de cómo se debe predicar, la forma que se debe predicar, y vamos extendiendo un poco más para que ustedes tengan las herramientas totales, y en este caso la herramienta didáctica para poder predicar. A la otra parte espiritual ya queda el Espíritu Santo, que es el que lo va a dirigir en su predicación. Bueno, nos vemos en la próxima clase. Chao, chao. Hasta luego a todos.